Hola a todos y todas los que nos veáis. Retomamos en esta segunda sesión la charla que ya habíamos iniciado sobre el derecho de retracto frente a los fondos buitres inmobiliarios y la forma de defendernos frente a ellos. Estamos los mismos participantes que en la primera sesión, que os recuerdo Salva Torres, de la Asociación 500 por 20 de Barcelona, Andrés Jordana y Silvia Monfort, del despacho Abogados Low Cost AG, y el que os habla, Javier Crespo, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso rápido sobre lo que comentamos en la primera sesión. Así que si quieres, por ejemplo, Andrés, nos comentas lo que ya se habló sobre qué es el derecho de retracto, qué es un caso litigioso, y el tema del precio individualizado y en qué situaciones se puede pedir este derecho. Cuando quieras. Vale, buenos días, pues lo explico brevemente, pero sí que hay que tener una idea muy clara de cuando se redacta el Código Civil, existen las leyes, ¿por qué existe el derecho de retracto? El derecho de retracto es un sistema que se diseñó para evitar la litigiosidad, es decir, que intentar que se reduzcan los juicios. Por ejemplo, si alguien debe dinero a otra persona, a un banco, y una forma de acabar con ese juicio es pagando lo que se debía, siempre y cuando se igualen las condiciones en las cuales ese banco se lo vende a un tercero, ¿no? Es decir, para que lo entendamos con un ejemplo gráfico, nosotros, una familia le debe 200.000 euros al Santander, por poner un ejemplo. Y el Santander, crédito moroso, decide venderlo por 100.000 o por 50.000 a un fondo de inversión. La familia tenga la oportunidad de pagar esos 50.000, de igualar, y el juicio se acabó, ¿no? Porque hay una satisfacción extraprocesal, por lo tanto el juicio se acaba. Ese es el concepto por el cual se crea la figura del derecho de retracto. Bien. Como el Tribunal Supremo y los legisladores hoy en día siempre van a favor de la banca, han ido cercenando, han ido mermando la aplicación práctica de ese derecho que tenemos. Por ejemplo, derecho de retracto litigioso. ¿Qué significa? Que tiene que haber un juicio, pero no un juicio donde lo empiece la familia, por ejemplo, por cláusula abusiva. Tiene que ser un juicio por deuda. Luego, dentro de una ejecución hipotecaria, ¿qué nos dice el Supremo? Ya tenemos un juicio, tenemos una deuda, es litigioso. Pues el Supremo es reacio a utilizar en una ejecución hipotecaria el derecho de retracto, a permitirlo. ¿Por qué? Porque una ejecución hipotecaria es un procedimiento sumario, es un procedimiento, es como un monitorio, es un procedimiento muy resumido donde no se pueden aplicar todos los derechos. Esa es una armadura que hay que abrir, que tienen un dique que hay que perforarles al Tribunal Supremo. El otro es, y que utilizan el de que no sabemos cuál es el precio individualizado. Porque, por ejemplo, se venden en carteras de crédito de a lo mejor 5.000 u 8.000 deudas, ¿no? Por 1.000 millones de euros, 300 millones de euros. Y el Tribunal Supremo tiene prohibido que se aplique la regla de la prorrata. Es decir, si había tanta deuda y tanta familia, haces un prorrateo, sabes cuánto han pagado por tu casa o por tu deuda y igualarlo. El Tribunal Supremo ha dicho en sentencias que eso no se puede. Entonces, las investigaciones que veníamos con el Salva, ya llevamos años en esto, hemos descubierto un lugar donde sí se sabe el precio individualizado, porque claro, hay una realidad. Estamos hablando de inmuebles. Los inmuebles tributan impuestos en España y nos dan igual la doble tributación, Luxemburgo, todos los paraísos fiscales, todo eso da lo mismo, porque es un inmueble y el inmueble tributa en España. Por lo tanto, y según la ley de los registradores, se tiene que tener el precio individualizado para poder tributar impuestos. Si no, no se puede inscribir la transmisión patrimonial en el registro de la propiedad. ¿Sí? Ya no necesitamos ir a los notarios, no necesitamos que el notario que ha llevado esto quiera informarnos la deuda. En el registro de la propiedad de absolutamente el 100% de las ventas
figura el precio individualizado. Sí que hay registradores que ponen una leyenda que dice que es una venta en globo, es una venta alzado, que no toca el 1535, pero que sin embargo ponen el precio individualizado para tributar impuestos, ¿no? Eso es lo que estamos en la actualidad. Si las familias nos pueden preguntar, ¿para qué nos sirve tener este importe, el de precio individualizado, si no nos lo permite? Hay distintos caminos. Una es hacer ruido dentro de la ejecución hipotecaria, es oponerse, es trabar la venta, la transmisión patrimonial, o también negociar con los fondos buitre, y esto no en muchos casos, pero sí ya hemos llevado algunos, que los fondos buitre al final lo que quieren es recuperar dinero. Que realmente el reclamar el cumplimiento y la exigencia del derecho de retracto es porque eso permitiría a las familias que han visto, en el caso de las hipotecas, que han visto su deuda vendida a un fondo buitre en un negocio oscuro, que al final lo que se trata es de, a través de una maraña financiera, evadir impuestos y facilitar el cobro de las deudas. El derecho de retracto permitiría a las familias poder reiniciar una nueva vida, pudiendo recomprar al precio que se le ha vendido a la deuda al fondo buitre, pudiéndola recomprar y recuperar la propiedad de su vivienda, que seguramente a la inmensa mayoría de ellas les ha costado muchísimos años y muchísimo sufrimiento el mantener la posesión. Entonces, si quieres, Salva, da también un repaso a los aspectos más financieros del asunto. No, básicamente recordar que estamos hablando muchas veces, en nuestro caso concreto, de viviendas habituales, por lo tanto son las viviendas son hogares, y que lejos de la legislación tanto europea como la española, como también la justicia, abogan principalmente por vender a bajo precio las deudas de las familias antes que la familia por el mismo precio pueda intentar recuperar la vivienda que se está subastando o ejecutando. Por lo tanto, desde el punto de vista social es una absoluta vergüenza que se les dé esa prioridad a estos traficantes de deudas ajenas, que son los fondos buitres, en colaboración con la banca española, ¿no? Pero eso es debido sobre todo por dos aspectos esenciales. El propio negocio que han montado, que ya lo hablaremos más tarde, en el propio que han montado, que es de una parte que intentan cobrar la totalidad de la deuda, mientras que se está vendiendo por bajo mano, a bajo precio, haciendo una caricaturización de lo que realmente está sucediendo, que es que están haciendo entre el banco y el fondo buitre un negocio jurídico cuando en realidad es un negocio inmobiliario. Eso sobre todo es para evadir impuestos, pero no solamente eso, como veremos más adelante, sino que también se gana prácticamente mucho más dinero con un crédito moroso que con un crédito que se pague al 100% sin deuda y sin morosidad. Pero eso ya lo veremos más adelante. Eso sería básicamente el asunto. Y en eso, por desgracia, la justicia y todas las sentencias del Tribunal Supremo son un copia y pega de los informes jurídicos que hacen los bufetes de abogados de la banca, especialmente en esa Uria y Menéndez, que es uno de los bufetes del Santander, que es el que más jurisprudencia ha escrito de cara a que los jueces y los magistrados sigan sus indicaciones. Perfecto, gracias, Alba. Pues si queréis pasamos a ampliar un poco lo que ya tratamos en la primera sesión y dar detalles nuevos más concretos de cómo nos enfrentamos y cómo se tienen que enfrentar las familias afectadas. Si quieres, Andrés, amplíanos un poco desde el punto de vista qué podemos hacer ahora. Conociendo todo esto, cómo enfrentarlo en casos concretos desde el punto de vista judicial. Cuáles son las problemáticas asociadas, cuáles son los conflictos y qué podemos utilizar como alegaciones en los procedimientos. Vale,
Lo primero, ¿cómo sabemos dentro del registro de la propiedad dónde está el precio individualizado? Lo normal es pedir una nota simple, en una nota simple sale quién lo ha adquirido, pero no sale el precio, porque no está en la nota simple. Lo que hay que hacer es solicitar el asiento completo, el asiento completo de la transmisión patrimonial. Es un anexo dentro del registro, pero hay que pedirlo muy concreto lo que se quiere. Cuando se solicita eso, ahí sí que figura el precio individualizado. Bien, una vez que tenemos el precio individualizado, si tenemos una ejecución hipotecaria, sirve para hacer ruido, para empezar a paralizar las ejecuciones, empezar a poner piedras en el camino del banco. No significa que el juez nos autorice o nos apruebe el precio individualizado para aplicar el derecho al retracto. Normalmente, y en algunos casos que ya hemos logrado con bastante éxito, es que, por un lado, en la ejecución hipotecaria se hace eso, pero por el otro, hablando de forma extrajudicial con los fondos buitre, se llegan a acuerdos. Por ejemplo, un caso que llevamos que era con el BBVA, una deuda de casi 160.000 euros, que habían vendido por 50 y algo mil. Al final, sumando costas, intereses, llegamos a un precio de 80.000 euros que la familia que con el hijo, que ya era mayor de edad y tenía trabajo, saca una hipoteca por 80.000 y se cancela la deuda y se archiva la ejecución. Hay que pensar lo que decía, que eran casi 160.000 más costas y todo, y se llegó a un acuerdo por 80.000 y es una familia que al final tiene la casa y se ha sacado una mochila muy importante. Sí que también hay que tener en cuenta que no todas las familias están en estas condiciones, pero sí que empezamos a abrir una brecha, sí que empezamos a sentar un camino a seguir. Entonces, la aplicación del precio individualizado es eso, sirve como herramienta de presión, como cuando fue la titulización y la falta de legitimación activa hace años atrás, pues ahora tenemos esta herramienta. Perfecto. Y con respecto, porque también hablamos mucho del derecho de retracto en relación con el problema hipotecario, las ejecuciones hipotecarias, pero también sería aplicable en casos de alquiler, en casos de arrendamiento. ¿Cuándo se aplicaría en el caso de alquiler? Silvia. Cuando hablamos de los derechos de los inquilinos, hay dos artículos muy importantes en la Ley de Arrendamientos Urbanos que conviene conocer. Aunque mucha gente no sea experta, sí que se puede llegar a entender fácilmente con ejemplos. Mira, por ejemplo, es el artículo 14 y el 25. ¿Vale? El artículo 14, lo que se trata es lo que pasa cuando el propietario de una vivienda que está alquilada, pues decide venderla o traspasarla a otra persona. Imaginemos que yo estoy viviendo de alquiler en un piso y el dueño decide venderlo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me echan o me tengo que ir? Pues no necesariamente. La ley dice que si se vende este piso, el nuevo dueño tiene que respetar el contrato de alquiler o al menos durante el tiempo mínimo. 5 años si es el anterior propietario era una persona física, una persona normal, por así decirlo, o 7 años si era una empresa. Y si el contrato decía que el alquiler pues duraba más de 5 o 7 años, en muchos casos también tiene que mantenerse toda la duración del contrato. Ahora bien, sí hay ciertas condiciones legales que tienen que ver con si el nuevo dueño tenía conocimiento del contrato o no, o si ya estaba inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, el nuevo propietario solo estaría obligado a mantener el alquiler durante esos 5 o 7 años mínimos. Si quedaba más tiempo en el contrato, si se puede cortar por ahí, el dueño anterior tendría que indemnizar al inquilino por ese tiempo que le faltaba. En resumen, este artículo protege al inquilino en el caso de que el piso cambie de dueño para que no lo echen de un día para otro. La ley pone límites y condiciones para que las personas que alquilan pues no se queden de repente sin casa solo porque el propietario ha vendido. Entonces, si queréis, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, pongamos que Laura, yo qué sé, firma un contrato de alquiler por 8 años con un particular. A los 2 años el propietario decide vender el piso a otra persona y entonces el nuevo dueño está obligado por ley a respetar al menos los 5 años de contrato
o los 7 años si el propietario anterior era una empresa. Pero si el contrato se habían pactado esos 8 años y ese contrato estaba inscrito en el registro de la propiedad, el nuevo propietario deberá respetar los 8 años completos. Ahora sí, si no estaba inscrito y el nuevo dueño no sabía nada del contrato, puede limitarse a cumplir solo hasta el año 5, por decirlo. Y el dueño anterior debe compensar a Laura por el tiempo que le faltaba. Entonces, este artículo protege a quienes alquilan para que no pierdan su vivienda de la noche a la mañana, como hemos dicho. Por otro lado, pues también está el artículo 25, que habla sobre los derechos muy interesantes también que tienen los inquilinos si el propietario decide vender la vivienda, que se llama el derecho de tanteo y el derecho de retracto. Es del derecho de tanteo-retracto, como se conoce. Suena complicado, como hemos dicho, pero bueno, se puede entender. Es, por ejemplo, significa el derecho de tanteo significa que si tú estás viviendo de alquiler y el dueño quiere vender la vivienda, tú tienes preferencia para comprarla. Es decir, el propietario te tiene que avisar antes de venderla, decirte cuánto cuesta y en qué condiciones las va a vender. Y si tú tienes un plazo, tienes un plazo más o menos de 30 días, si no recuerdo mal, para decidir si la quieres comprar tú antes de que cualquier otra persona la quiera comprar. Y si el propietario no te avisa correctamente o vende la vivienda a escondidas o con trampas o con lo que sea, entonces tú puedes ejercer el derecho de retracto, que significa que puedes quedarte con la vivienda en las mismas condiciones en las que se haya vendido a otro. Es decir, puedes reemplazar al comprador, comprar tu vivienda, aunque ya se haya firmado la venta, si se han saltado tu derecho como inquilino. Más o menos, en definitiva, estos son los 2 artículos que la ley protege al inquilino en el caso de arrendamientos urbanos y, bueno, más o menos es lo que tendríamos que tener claro en este aspecto. Contratos de alquiler, hay una cláusula que pone que el inquilino renuncia al derecho de retracto. Eso sería, ¿cómo lo veis? Esto sería una cláusula abusiva, porque claro, si no firmas el contrato, te quedas te quedas sin casa, pero te han metido por en medio una cláusula en la cual te obliga a renunciar a determinados derechos que la ley te permite, ¿no? Eso es un poco, vosotros eso, ¿cómo lo veríais? ¿Se podía reclamar a posteriori de la firma que esa cláusula, llegado el caso de que se tuviera que aplicar, había sido una cláusula abusiva? Sí, bueno, los jueces son reacios a eliminar esa cláusula. Las oportunidades que tuve de impugnar esa cláusula en un juicio es cuando un inquilino debía la renta, estamos hablando de demandas de desahucio. Yo lo ponía para lograr pronunciamiento de los jueces y los jueces no se pronuncian porque lo que explicaba antes como ejecución hipotecaria, un procedimiento verbal de desahucio es procedimiento sumario y como no es lo que se está discutiendo, obvian pronunciarse al respecto. Distinto sería que en un caso práctico, y hasta ahora no me ha tocado concreto, que sea el inquilino quien realiza la demanda para el pronunciamiento de esa cláusula abusiva. Nosotros entendemos que es una cláusula abusiva porque te está limitando derechos expresamente reconocidos en la ley. Y renunciar a derechos, si no sabemos si se va a aplicar o no, eso en principio es una cláusula abusiva, porque no puede nadie obligarte a renunciar a tus derechos. En el de arrendamientos urbanos, ¿vale? En el apartado del artículo 25, derecho de adquisición preferente, el punto 7 dice: no habrá lugar a los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que forman parte de un mismo inmueble. O sea que de alguna manera u otra aquí están aplicando, y eso ya está en la ley, ¿vale? No es como en los casos de ley misma, ya lo pone, que cuando se hace una venta en alzado, el inquilino no tiene derecho a retracto. Pero en cambio hemos visto que en las ventas que hizo en la botella la alcaldesa de Madrid al fondo buitre Blackstone, me parece que era, eso no ocurrió, que han estado, me parece, han ganado, o yo lo he entendido mal, han ganado en los juicios para el tema del retracto. ¿Tú sabes algo de eso, Javier, o vosotros los...? Yo Sí, sí. ese inciso lo tomaría en otro sentido.
es una forma de delimitar el derecho de tanteo para que no sea un derecho infinito. Y pongamos una situación. Un propietario tiene un edificio, ¿no? En el medio de Barcelona o en el medio de Madrid, con 50 inmuebles. Y decide venderlo, no sé, porque una línea directa, una compañía de seguro quiere trasladar sus oficinas, ¿no? A todo ese edificio, por decirlo de alguna manera. Y queda una vivienda que quisiera aplicar el derecho de tanteo, pues entonces todo el negocio caería solo por esa vivienda. O no, yo creo que va en ese sentido. Por eso dice que cuando es dentro de una venta más grande de muchos inmuebles juntos, ese derecho podría haber excepciones. Eso ya sería el caso concreto y la valoración que haga el juez, para que no sea un derecho infinito, que es lo que decía antes. Sí, lo que pasa es que lo grave, porque a mí me parece muy grave la sentencia que está comentando Salva, porque es cierto, se refiere a la venta de vivienda pública en Madrid, es que en este caso invocan esos mismos argumentos que tú has mencionado de proteger el negocio inmobiliario. Pero es que en este caso quien vendía era una administración pública y lo que estaba vendiendo era viviendas individuales, viviendas consideradas sociales. Con familias que tenían la necesidad y habían cumplido los requisitos para acceder a sus viviendas sociales. Y lo que se ha justificado es en base a defender el derecho del vendedor y comprador en un negocio puramente inmobiliario. Lo que se ha hecho es atropellar de la forma más vil los derechos de las familias a las cuales se les había otorgado el uso de esas viviendas sociales. Pero volvemos a lo que ya se comentó en la primera sesión. Es la forma de actuar de la Administración de Justicia española. Tendríamos que empezar a plantearnos lo de justicia. Si habría que poner unas interrogaciones que entrecomillaran lo de justicia, porque a mí ese tipo de sentencias, igual que el que se ve en ejecuciones hipotecarias, la consecuencia final es que se pone muy por delante el derecho del negocio, tanto financiero como inmobiliario, por encima del derecho de las familias a disfrutar de una vivienda, de un hogar. Y el artículo 47 de la Constitución, ¿no? Sí. Yo lo que sí propongo... Que debe ser que lo escribieron con tinta invisible, porque... Yo lo que propongo, si hacemos una tercera sesión, tocar la ley de Cataluña respecto del tanteo y retracto preferente que tiene la Generalitat de Cataluña. O sea, aquí en Cataluña tenemos una ley donde todos estos inmuebles hay 60 días de obligado pronunciamiento de obligada espera para que la Generalitat diga si se lo queda o no. O sea, podríamos en una sesión entrar y buscar casos prácticos y casos reales de esto, de esta ley que tenemos aquí en Cataluña. Sí, si lo que pasa es que entramos a lo mejor en un tema farragoso con el tema de las competencias, porque esa ley también existía en la Comunidad Valenciana, pero cuando hay un cambio político en el gobierno de la comunidad, pues las leyes no se aplican simplemente. No, exacto, sí es cierto que en Valencia estaba también. Lo vemos que el principio de la ley de vivienda, de la ley estatal, la ley que impulsó el gobierno central, que en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no se aplica directamente. ¿No? Que me imagino que vosotros también conocéis, porque realmente al final el rematante, o sea, quien se convierte en propietario de tu vivienda, no es ni el banco que te ejecutaba ni el fondo que se subrogó como acreedor, sino es o una empresa o un particular tercero. Entonces, nosotros la experiencia que tenemos es que eso abre una serie de posibilidades para bien y para mal, incluso para muy mal. Porque en función de la actitud del rematante, de la persona que se convierte en nuevo propietario de la vivienda, los enfoques son muy diferentes. Por una parte, podemos ampliar, si quieres, Andrés, luego, por lo menos por contrastar con tu experiencia o la de Silvia en estos casos. Sí, eso que comenta es una realidad. Al final siempre estamos en el juego de cazar el gato al ratón, en el sentido
que los bancos hacen su faena en beneficio de ellos, la familia en defensa, los legisladores que cambian leyes, ¿no? Por ejemplo, limitarlo cuando eras gran tenedor o no eras gran tenedor. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos van, cada vez vemos fondos de inversión o SLs cada vez más pequeñas, con 7 inmuebles para estar por debajo de las 10. O sea, ellos también van jugando con los resquicios de las legislaciones para seguir manteniendo el mismo negocio. O sea, al final todo este tema es muy vivo, muy cambiante, cada mes pueden cambiar las cosas, y entonces es una lucha permanente y que hay que estar al día. Sí, sí, yo lo que puedo añadir, porque además yo he sido en primera persona, he sido protagonista, porque yo era afectado en una ejecución hipotecaria, yo tuve una ejecución hipotecaria con CaixaBank. CaixaBank, llegado un momento, vendió mi deuda a un fondo buitre, a un promontoria de listo, uno de los muchos fabricados junto con Cerberus, porque creo que todos los porque fondos promontoria con diferentes apellidos hay como 11 o 12. O sea que cuando el Banco Español se pone en contacto con el fondo americano, en el caso de los promontoria, del fondo Cerberus, se planifica en condiciones. No son tontos, son muy listos. Entonces, en concreto, mi fondo, mi acreedor, tienen unas características que hasta cierto punto, por su forma de inversión y porque quieren recuperar a corto plazo, entonces eso puede abrir la posibilidad de que las familias puedan negociar. Entonces, cuando cambia la situación y el ejecutante es el fondo buitre con las características particulares de cada fondo, se abre la posibilidad de esa negociación. Pero para eso, las familias, porque desde los colectivos en los que nos agrupamos las familias para una defensa conjunta, desde el colectivo es muy complicado saber la situación personal de cada familia. Cada familia posiblemente tenga una solución diferente. Por sus condiciones, por su composición, por los objetivos que tiene. Entonces, hay que hacer el llamamiento a que las familias, cuando se ven implicadas en esta situación, tiene que haber una implicación casi absoluta en conocer perfectamente, primero, cuál es su situación, segundo, a quién tienen enfrente, qué posibilidades tienen de negociar y todo eso conlleva, que es pues conocer al dedillo la deuda que les reclaman, la deuda real que les están reclamando en el procedimiento de ejecución, conocer el valor de la vivienda en caso de que llegue a subasta, que eso está expuesto en la escritura del préstamo. Aparece un valor de tasación para subasta. Porque todo eso van a ser datos que, junto con el valor de mercado, cuánto cuesta su vivienda ahora mismo en el mercado, si la vendiera en ese momento. Todo eso son los datos que su contraparte, que su fondo, que su acreedor maneja diariamente. Y maneja diariamente junto con una legión que tiene alrededor de especuladores de segunda ola, que pueden ser más grandes, más pequeños, más buitres, más llenas. Hay toda una panoplia de posibilidades que la familia tiene que ser consciente de que si quiere iniciar un procedimiento de negociación tiene que tener en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque se pueden conseguir acuerdos si no, a lo mejor reducir la deuda a la cantidad que realmente ha pagado el fondo buitre a nuestro banco, sin reducirla de forma significativa. Con lo cual, pues a lo mejor se abre la posibilidad de poder recuperar la propiedad de tu vivienda y acabar el problema. Y al final, después de una ejecución hipotecaria, solo hay un final, que es el lanzamiento. Ante el lanzamiento, ya la única opción es, si eres una familia vulnerable, acogerte a la moratoria para deudores hipotecarios, que en principio está en vigor hasta mayo de 2028, y esperar a que en mayo de 2028 o se solucione tu vida o se prorrogue la moratoria. ¿No? De que
todos los tejemanejes que podemos intentar en los juzgados con el tema del retracto, con el tema de la expresión individualizado, etcétera. Pero eso está tan copado que es que al final o hay realmente una solución política a esta cuestión, o si no, eso va a ser muy complicado, porque en la práctica lo que está ocurriendo es que los fondos buitre euroatlánticos se están quedando con miles de viviendas en nuestro país que le están convirtiendo el mercado de alquiler todavía en una situación mucho más grave, ¿vale? Entonces, de alguna manera u otra, si no hay... la presión tiene que estar por parte de los... Es que los abogados también tienen un problema, y ya no lo digo por ellos dos. Hay muchos abogados que les hemos planteado, oye, pero ¿por qué no litigiáis con el tema del retracto y tal? Sí, no, es que lleva razón, o sea, que es que la solución, porque las familias, por mucho que nos agrupemos en colectivos de defensa mutua, al final no dejamos de ser la parte débil de toda esta ecuación. Entonces, evidentemente que la solución tiene que ser política porque, como decía antes, afecta a cientos de miles de familias. Es que hay que dar una solución global. No puede ser que todavía, y en muchísimos casos, que estamos arrastrando las consecuencias. Las familias afectadas son familias que vienen enfrentando el problema desde la crisis de 2008, de la crisis hipotecaria que arrasó con las vidas de millones de personas en el mundo. Entonces, se hagan cuando un procedimiento de ejecución hipotecaria está vivo, supone que luego, cuando tú... No es el primer caso, ni el segundo ni el tercero, que al final, por diferentes razones legales, se ha conseguido el sobreseimiento del procedimiento de ejecución. O sea, la familia ha ganado. La familia ha ganado al banco o al fondo y se ha tenido que sobreseer el procedimiento o por errores procesales o por cláusulas abusivas, pero resulta que te encuentras con el factor de que, no, es que la vivienda ya está inscrita a nombre de un tercero, de buena fe. De buena fe, que se serían cosas, pero no, aquí en Madrid sí tenemos casos que en procedimientos ya casi finalizados se ha conseguido echarlos para atrás. Sí, con unidad de actuaciones, sí, en varios casos. Vale. Pero claro, pero te encuentras ante el hecho de que el juez te dice, pero es que ya la vivienda es de un tercero, no es de quien le ejecutó. Esto ya, con el tercero de buena fe, no le vamos a hacer pagar los platos rotos de lo que se hizo mal hasta ahora. Entonces, en la casa ya lo sentimos, pero la casa no se le puede devolver. Ese círculo vicioso que hay entre vosotros, ¿cómo lo notáis en los juzgados? O sea, el juez directamente... No, eso claro es lo que explicaba antes, no, los jueces no te hacen caso con eso, solo sirve cuando se hace mucha fuerza de presionar mucho al juzgado, presionar mediante escrito y argumento, al final como que lo dejan un poco en stand-by. Y ahí es donde estamos haciendo las negociaciones con los fondos buitre, que en algunos casos ya, como el caso que expliqué, que ya se firmó el hijo una hipoteca por la mitad de lo que se debió originalmente, más o menos. Eso tú. El tema de la mediación. El tema de la mediación básicamente es que para intentar no llegar a juicio, intentar llegar a una negociación, es lo que se hacía antes, la negociación. Lo que pasa es que ahora le han puesto el nombre de mediación y es obligado. ¿Y con eso lo que se ha conseguido... ¿Cuándo ocurre? ¿Antes de cuándo ocurre? Antes de todo. Tiene que ser en un principio de todo. Que eso beneficia a las personas, a personas de a pie, básicamente porque antes intentabas hacer una negociación con Promontoria, con Coliseum, con cualquiera y veías que no te contestaban. Ahora tienen la obligación de contestarte. O sea, si no contestan nada... Antes de iniciar una ejecución hipotecaria, ¿no? Por ejemplo, un proceso ordinario de reclamación de deuda, tiene que haber una mediación. Exacto. En esa mediación se puede introducir. En esa mediación se puede introducir el tema del precio individualizado. Claro, en las mediaciones es una negociación privada. Dentro de las mediaciones todo lo que se hable se queda ahí, no se puede extraer nada. Y ahí puedes ofrecer, por ejemplo, si sabes el precio individualizado por lo que han vendido tu vivienda, pues negocias con eso. Es el arma de presión que se tiene en las mediaciones, que realmente está yendo muy bien porque en algún momento cuando tenemos un cliente y tal, hablas con el fondo y le dices, oye, pero tú has vendido esta vivienda por tanto. Pues mi cliente también tiene derecho a eso. Y ahí es cuando tienes esa fuerza que es el inicio, pero que esta vez queda documentado también.
Eso queda documentado, pero no se puede utilizar en Sí, el de juicio. si han querido llegar a un acuerdo o no, Ah. que antes no era así, antes ni te escuchaban. La mediación que nosotros pensábamos que al principio era más perjudicial que otra cosa y resulta que está siendo Y beneficioso otra también. pregunta más. ¿La mediación se tiene que aplicar a los procesos ya abiertos o solamente a los que se van a abrir, lo que se están abriendo ahora? No, tiene que ser al inicio de todo. No, pero los que ya Puede estaban haber siempre abiertos no una se puede negociar, mediación. no se puede volver. Una vez se inicia una ejecución hipotecaria, eso ya la ley esa ya no se puede aplicar ahora. No, no es retroactiva. No retroactiva. Vale, No. de acuerdo. Lo que sí, si quieres, hago una breve introducción a este tema, pero tiene mucho desarrollo. Sí, Hay es muy muchísimos temas a hablar en esto. Por ejemplo, eh, yo qué recomiendo, qué recomendamos, que cuando hay una deuda hipotecaria y antes de que el banco inicie la ejecución, o si fuera un alquiler, el desahucio, es nombrar un mediador. ¿Por qué? Si bien el mediador de ser neutral, siempre es mejor ser el que tenga la primera parte, ¿no? Quien contrate el mediador. Si, por ejemplo, yo te debo una hipoteca o debo un alquiler y ya busco un mediador para que sea un interlocutor válido, ya lo tengo escogido, ya no es un mediador del banco. Aunque en principio deba ser neutral, no siempre es así. Siempre puedes correr con un poquito de ventaja. Luego, hay muchísima inseguridad jurídica, es descomunal. Ya se están archivando procedimientos por mediaciones indebidas, por ejemplo. Es que tampoco está bien redactada la ley, ¿no? Está hecha de prisa y corriendo y está mal hecha. Entonces, ¿qué pasa? Santander te dice, te envío un burofax con una propuesta. Si me pagas los 150.000 euros que me debes en 30 días o en 2 pagos, evitamos el juicio. Y eso el Santander lo considera una mediación. Entonces está en el letrado de Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial, en decir si admite o no admite ese burofax. ¿Sí? Entonces, de momento todo esto tiene que tener más rodaje para saber lo que va a pasar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, lo cual ya es indignante dentro de los colegios de abogados, que Cataluña no, Cataluña lo tiene hecho, ha hecho el Consejo de Abogacía Catalana, ha hecho los deberes y lo tiene. Madrid no. Una familia que no tiene recursos y quiere demandar cláusulas abusivas, pide un abogado de oficio. Pero hasta donde sé yo, hasta el día de hoy, la Comunidad de Madrid no cubre el mediador. Por lo tanto, lo más normal es que ese abogado presente la demanda dentro del turno de oficio por cláusula abusiva y se la inadmitan. Tampoco la familia, si no tiene recursos para litigar, no va a pagar un mediador. O sea que falta mucho rodaje, está todo muy frenado, todo que nadie sabe el qué hacer. Yo creo que han enviado algunos globos sonda a los bancos con unos burofax y a ver qué es lo que está pasando. La mediación sirve y luego el otro problema, por eso digo que hay muchísimas variantes. La mediación, como bien decía Silvia, es un tema secreto entre las partes. Todo lo que haya sido la negociación, lo único que dice el mediador es, ¿hubo o no hubo acuerdo? ¿No? Si no hubo acuerdo, se presenta el juicio y si hubo acuerdo, obviamente no hay juicio. Se ratifica judicialmente. ¿Qué pasa? Si uno de los abogados en el juicio, cuando no hubo acuerdo, quiere saber lo que se negoció, ¿no? Tenemos el secreto profesional, entonces el juzgado ha de requerir a la comisión deontológica de cada colegio de abogados o del colegio de abogados correspondiente por si se levanta el velo al secreto de la información. Pues, si quieres, Salva, porque nos queda pendiente el No, tema no, de sí, la porque además hay que legislación. acabar el día porque ya llevamos. Sí, gracias, Javier. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora sobre el derecho de retracto, los créditos morosos, de cómo nos podemos defender en los juzgados a nuestra vivienda y a nuestra empresa, etcétera, etcétera, eso ya está desde el año 2021 legislado a nivel comunitario. La Troika y los parlamentarios europeos en Bruselas ha aprobado en ese año resolver que las pérdidas que arrastraban nuestros banqueros de la crisis del 2007 la iban a resolver como un mercado único continental de créditos dudosos, donde los bancos venderán a fondos de riesgo euroatlánticos esos créditos y así poder sanear sus balances.
La técnica del saneamiento la explicamos detalladamente en una entrada que os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Y os aconsejamos leerla, pues arroja luz sobre del por qué nuestra ignorancia sobre los asuntos del metal, del dinero, son la fuente del negocio bancario. Vamos, que en otras palabras, que Bruselas va a otorgar carta de legalidad a los fondos de riesgo, los fondos buitre, para cobrar las deudas que los bancos declaran incobrables en sus balances a través de una directiva europea sobre administradores de créditos y compradores de créditos, que a su vez nuestro Congreso de los Diputados va a transponer a nuestra legislación española a través ya de un anteproyecto que está en el Congreso de los Diputados. ¿Quiénes son los compradores de crédito? Pues los compradores de crédito son aquellos que compran los créditos a los bancos y tienen nombres que seguramente sonarán: Blackstone, Cerberus, etc. También os sonarán los nombres de los administradores de créditos, o sea, aquellas empresas que, a diferencia de sus matrices que están en paraísos fiscales como Blackstone y Cerberus, estas están legales aquí en el Estado español y se dedican a gestionar los créditos morosos a nombre de los compradores de créditos. Son empresas que con nombres también que os resonarán como Anticipa, Servia, Habitat y Solvia. Básicamente, la legislación europea, europea y nacional, quedarán plasmadas las prácticas mafiosas de estos traficantes profesionales de deudas ajenas, que ya hemos sufrido estos años, cuando después de haber firmado un contrato financiero con otro banco, este se desdecía y le vendía nuestro crédito a un fondo buitre. La ley lo que se va a hacer va a ser limar los aspectos más desagradables y secundarios de la litigiosidad desbordada que han creado estos años en los conflictos con nosotros, los deudores, y esos poderosos caballeros venidos al extranjero que actúan en cabildeo con la banca nacional, con nuestra clase política, judicial y notarial que está muy acostumbrada al servilismo con los de fuera y la mano dura con los de adentro. El hecho es que estos tiburones financieros van a sacar tanto más partido de un crédito moroso que de uno solvente, y esa es la razón por la cual este negocio, no quieren que lo ponga en duda el derecho de retracto del artículo 1535 del centenario Código Civil español, por el cual una deuda se podía pagar por el mismo valor que ha sido comprada por otro comprador. Así pues, que una vez nuestro crédito ha sido declarado distressed, o sea, incobrable, se inicia el saneamiento jurídico en los juzgados, donde el acreedor nos reclama la totalidad de la deuda, los intereses, las costas, etcétera, etcétera. Los obedientes jueces nos reclaman toda la deuda a nosotros y no la que realmente pagaron por el precio individualizado del que hemos estado hablando largamente en nuestros vídeos. Si el deudor no tiene dinero, se le ejecuta la deuda y se subastan sus bienes. En el caso español, el anteproyecto de ley lo único que va a hacer va a ser, así como, aparte de limar esas pequeñas asperezas que hemos dicho antes de las llamadas telefónicas, aquellas que te estaban atormentando durante días, tras otro 24/7, etcétera, etcétera, lo que ahora eso seguramente va a desaparecer de alguna manera un poco, y lo que sí que va a ser diferente es que en la legislación española se quiere poner que en las familias en situación de vulnerabilidad económica y con las deudas ya evidentemente vencidas, y que su crédito se ha vendido a un tercero, que se haga un plan de pagos de la deuda pendiente, que puede llegar a incluir fórmulas de quita que no menoscaben evidentemente la cultura de pago, pero que sean compatibles supuestamente con la protección de los colectivos más endeudados, que evidentemente se van a quedar sin vivienda, que eso sería lo más importante que no pasara. Bueno, pues incluso hasta en esto los bancos están presionando fuertemente a través de forma de lobby a nuestros queridísimos diputados, y también con los bufetes de abogados que les asesoran, como Uría Menéndez, para que incluso en eso no están en desacuerdo, de manera porque ellos dicen que si se hacen esas quitas se va a incentivar el impago de los prestatarios, para que así ellos verán que si saben que van a haber quitas, pues ellos van a dejar de pagar y así les reducirán la deuda. Bueno, pues eso sería más o menos lo principal de la legislación